Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el resumen del manga titulado El reencarnado asesino es un genio de la espada. Espero que lo disfruten. Pero antes de comenzar esta historia, me gustaría invitarlos a que si son nuevos por este canal, simplemente se suscriban si todavía no lo han hecho y dejen un like y comenten qué les pareció. Gracias a todos los que estuvieron apoyando el video anterior. Realmente se lo agradezco. Y si este video recibe el suficiente apoyo, estaré subiendo una parte 2, así que no olviden compartir este video. También les quería avisar a todas las personas que el título y el capítulo en el que nos quedamos en este manga estará en la descripción por si quieren seguir leyéndolo. Ahora sí gente, sin nada más que decir, comencemos con esta increíble historia. La historia da comienzo con un chico llamado Lao, de 19 años, especialista en el asesinato. Él nos explica que desde que él tuvo conciencia a los 5 años, la única persona que conoció fue a su señor, Derus Robert. Nos explican que esta persona es la persona más poderosa de ese continente, por lo cual nadie se puede enfrentar a él. Silderus le dijo que él había actuado directamente como él se lo había ordenado, que había hecho un buen trabajo como el jefe de las sombras, y también le comenzó a decir que cuál eran todos los fundamentos para la sombra, que si una sombra necesitaba libertad, el prota le mencionó que no, lo único que necesitaban era seguir a su amo, así que le hizo otra pregunta: ¿por qué había desobedecido sus órdenes? El prota no podía creer lo que estaba escuchando, cómo él se había dado cuenta. En ese instante, el prota nos comienza a contar un poco de lo que había pasado. Resulta que en una de sus misiones, él había matado a cientos de personas, pero en ese mismo instante una persona había derrotado a todo su escuadrón. Aquella persona le había enseñado una técnica, pero esa se la mencionaré más adelante. Lo que sí hay que mencionar en este punto es que la familia Robert lo que hace es atrapar a niños pequeños, secuestrarlos, lavarle el cerebro si vivieron con una familia y así ponerle dos tipos de rituales. El primero consiste en uno que te ponen en la mente, es con magia. Ese ayuda a borrarle siempre la memoria a las personas y también si ellos desobedecen una orden, automáticamente lo puede asesinar. Aquella persona ayudó al prota con la magia que le había enseñado a liberarse de aquella magia, así que el prota estaba feliz ya que decía que en la otra misión él iba a escapar, pero Derus le dijo la verdad. En realidad no tan solo le puso eso, ya que él sabía que tal vez una persona lo podía liberar. El prota no sabía de lo que le estaba hablando, así que él le dijo que la segunda se le iba a enseñar. En un instante, él comenzó agitando su dedo, y de un momento a otro, el corazón del prota comenzó a agitarse. Sangre comenzó a salir de la boca del prota. Él le preguntó que qué le había hecho, y ahí, Robert le comenzó a decir la verdad. En realidad, él le había puesto un gusano de ira. Este se lo había incrustado en el corazón a todas las sombras para que así no lo traicionaran. Así él tendría el control de ellos y nunca se lo diría, no se lo diría, ya que muchos hasta podrían suicidarse y eso es algo que él no quiere. También él le dice al prota que chin a chin ese gusano le iba a comerle el corazón, así que lo único que le queda es sufrir, ya que ni siquiera estaba pensando en darle perdón, que a ellos él lo había criado como sus sabuesos y que si intentaba morderlo, él mismo lo mataría. Vemos que Lao comienza a decir que él no podía morir de esta forma, tanto que le tomó liberarse de esa maldita maldición y ahora este tipo nuevamente lo quería matar. Su sueño ahora mismo era crear una familia y vivir tranquilo, pero por ese maldito él no va a poder vivir la vida que siempre había deseado. Aunque ahora mismo él estaba muriendo, él decía que deseaba matarlo, que si había un Dios en el cielo que por favor le permitiera acabar con este tipo. Pero en este manga no pasó eso, sino que el tipo más estaba utilizando el gusano de la ira. En ese momento podemos ver que Laon decía que entonces le iba a hacer una herida para que siempre lo recordara, pero ya su cabeza se encontraba en el aire, mientras que él decía que ni siquiera pudo hacerle un corte a Derus. En ese instante podemos observar que Derus se encontraba molesto, ya que a pesar de que él había vivido mucho tiempo,
nadie le había hecho una herida, y él decía que deseaba revivirlo y matarlo nuevamente, pero ya eso no se podía, ya que el chico estaba muerto, y eso era algo que no estaba en sus capacidades. Mientras tanto, el prota estaba feliz, ya que aunque sea, le hizo un rasguño, algo que nadie se lo creería, ya que Derus básicamente era una persona que no estaba al alcance de nadie en pelea, y nadie en su vida le había hecho un rasguño. Aún así, el prota había muerto feliz, pero en ese instante también nos muestran un flashback de la persona que le había enseñado esta técnica al prota cuando él tenía 16 años. Se dice que esa persona fue asesinada por Derus, algo que hizo que el prota se enojara, y a pesar de que le borraba la memoria, la técnica que esa persona le había enseñado le permitía recuperar todos los pensamientos. Pero antes de que él hubiera perdido la conciencia por completo, él decía: lamento enormemente no poder completar el anillo del fuego, la habilidad que se le fue otorgada, y le pedía perdón a su maestro. Y después de eso podemos ver cómo él fallecía. Momentos más tarde podemos ver una mariposa que se posaba en su cuerpo, y después de eso podemos ver a una señorita. Esta señorita encantadora es conocida como Silvia. Nos explican que esta chica al parecer había tenido un hijo, y ella estaba feliz ya que el hijo había dicho su primera palabra, así que como eso lo llevó hacia afuera y comenzó a abrazarlo. Pero como ya ustedes deben de saber, este chico es ni más ni menos que el prota, que claramente había reencarnado. Él decía que nunca pensó que un asesino como él, que mató a miles y miles de personas, iba a reencarnar en una familia como esa. Aunque claro, como toda persona reencarnada, al principio él pensaba que eso estaba mal, él ni sabía. Para él era un sueño, pero después de un tiempo tuvo que asimilar la realidad, y ya se dio por vencido pensando que era un sueño. Ahora él sabe que en realidad había reencarnado, pero esto no es nada importante. Lo importante es que el prota decía que ahora sí él podía vengarse nuevamente de la persona que lo había matado, aunque ahora mismo él estaba pensando en eso, ya que primero él quería vivir la vida que nunca vivió. En el pasado, desde que él cumplió 5 años, su familia lo vendió para mantenerse, pero ahora su familia al parecer tenía mucho dinero y no era algo que ellos iban a hacer. Pero ya después de todo eso podemos observar cómo una sirvienta llegaba, avisándole a la señorita Silvia que el patriarca había llegado. La señorita Silvia decía que como su padre había llegado, que eso era demasiado raro, pero aún así la sirvienta le dice que ni siquiera pudo preparar nada, ya que él se dirige hacia de ella. En ese momento podemos ver cómo ella sentía una presencia aterradora, y hasta el prota decía que de quién era esta sensación. En ese momento podemos ver a una persona caminando paso por paso. Mientras tanto vemos que aquella persona le preguntaba a la señorita Silvia que si ese era su hijo, a lo que ella decía que sí. Y en ese preciso momento el prota se dio cuenta de la persona que estaba frente a él, y era ni más ni menos que Glenn Isengard, más conocido como el Rey del Norte de la Aniquilación. El prota estaba sorprendido, diciendo que no lo podía creer. Él había reencarnado en la familia más poderosa de ese continente. Como se sabe, todos los hijos del patriarca tienen que esperar que el patriarca le ponga nombre a sus hijos. Al prota él le puso Laon, como en su vida anterior, que significa vive como una sombra, aunque también tenía otro significado, y es vive como si estuvieras ahí, pero no. Y en ese momento él se iba. Esta misma noche podemos observar que Laon se paraba de su cama. También nos explica que las noches anteriores él trató de hacerlo, pero una vez tenía sueño y la otra vez su madre estaba con él. Por eso no pudo completar su técnica, ya que sí, a pesar de que él tiene esa estatura y esa edad, él pensaba en hacer la técnica que le habían enseñado, que era el anillo del fuego. Podemos observar que él la estaba manipulando, ya que él no quería pasar mucho tiempo en esa cama y él quería matar a Derus de un segundo. Pero a pesar de eso, él se dio cuenta que era muy difícil, ya que su maestro le había contado que él tenía que completar los 7 anillos, pero ahora tan solo contaba con uno. Él también quería ver si él podía abrir el otro, pero no se podía, ya que cuando él quiso abrir el segundo anillo de fuego, él sintió como si una pared de hielo se le estuviera impidiendo.
En ese momento él había quedado rendido, ya que el cuerpo de un bebé no es tan resistente como él creía, y a pesar de que él se quiere esforzar no puede más, por lo cual él decía que otro día trataría. Y en ese momento podemos ver cómo el patriarca se acercaba a la cuna, debido a que él había sospechado algo, o tal vez tan solo lo quería analizar. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Lo que sí sé es que a la mañana siguiente el prota tuvo que actuar nuevamente como un bebé, aunque claro, ya él estaba cansado, ya que llevaba casi 7 meses haciendo eso, y era algo que no le gustaba, pero aún así siempre se tenía que quedar haciéndolo para que no sospecharan. En ese momento podemos ver cómo la señorita Silvia se alegraba, ya que un anciano había llegado. Este anciano le preguntaba a Silvia que si ese era su hijo, a lo que ella le contaba que sí. Cuando el prota le vio el rostro, aquel anciano se dio cuenta de quién se trataba. Los que no lo conocen como el anciano del norte, pero los que sí lo conocen como el santo andrajoso. Y por si acaso se lo preguntan, si algunos leyeron este manga y dicen que no se llama así, lo que pasa es que ustedes tienen que entender algo. En Olympus se encuentra el nombre del santo como el santo traposo, pero en la página que yo me lo leí, que por cierto no pueden ver ningún logo de Olympus, es una página llamada traducción. Eso se lo digo para que ustedes no estén diciendo que estoy truqueando los manguas, ya que desde ayer le dije que voy a empezar a decir los nombres como ven. Después de eso podemos observar que el anciano le pidió a Silvia que le diera al niño para él cargarlo. Al cargarlo, él le preguntó el nombre del niño, así que ella le dijo que era Lao. En ese instante el viejo rápidamente le preguntó quién le dio ese nombre, y ella le dijo que era el patriarca, así que le pidió que por favor sosteniera al niño y de que él iría a hablar con él, ya que claramente ya él sabía el significado del nombre. También quiso revisar al niño con un poco de magia, donde después de revisarlo por varias horas, le dijo a la chica que tenía una mala noticia para ella. Ella le preguntó que qué pasaba y en ese instante él le dijo que el niño tenía una maldición y que tal vez no le quedaba mucho de vida, y hasta el patriarca tal vez se dio cuenta de eso. Después de decirle todo eso, podemos ver que Silvia le quiso preguntar qué podía hacer para ayudar a su niño, pero el patriarca había llamado al santo, por lo cual ella no tuvo tiempo, así que después de eso podemos ver cómo lágrimas comenzaban a caer encima del prota, mientras que su madre comenzaba llorando y diciendo que no se preocupe, ya que gracias a ella él iba a poder vivir la vida que ella siempre quiso que viviera. Así que después de eso, ella le prometió que de ahora en adelante se iba a esforzar al máximo para que él cumpliera sus sueños y que no iba a pasar lo mismo que su padre. Después de eso, vemos como el prota le ponía la mano en la cara a su madre para tranquilizarla, algo que claramente no haría un asesino, pero él decía que en su corazón él sentía todo el dolor de su madre, así que después de eso podemos ver cómo la madre se tranquilizaba. Por otro lado podemos ver al patriarca y al santo. El patriarca le preguntaba al santo que si ya lo había confirmado, a lo que él decía que sí, pero en ese momento entraba Silvia pidiéndole por favor a su padre que curara a su hijo, que dejara que el santo lo revisara para que le diera algo. El padre le mencionó que se vaya, que a él no le gustan las personas que se humillan de esa forma y que desaparezca su vista, que a él no le importa a su hijo, no le importa a nadie. Lo único importante frente a los ojos del patriarca son el estatus de su familia y el poder, por lo cual él le decía a la señorita Silvia que él tiene muchos más nietos como el prota, que son mucho más poderosos, y es por eso que le pedía que se fuera, ya que él no se iba a hacer cargo de lo que ella quisiera. Ella le pedía que por favor lo pensara, que era su nieto, y aún así el patriarca le dijo que no le importa. Después de eso podemos ver cómo el santo le decía que el por qué él se ponía así frente a su hija, si él mismo lo había llamado para que ayudara a su nieto, ya que la noche anterior él había descubierto sobre esa enfermedad. Vemos que el patriarca le decía que él no podía darle favoritismo a su hijo, ya que si eso pasaba podía armarse un gran problema en la familia, por lo cual él le pedía que por favor lo salvara, ya que en sí el patriarca no era malo, lo único que él no podía hacerse tampoco el bueno frente a la familia. Así que después de eso nos podemos dar cuenta
que el santo le había dado una medicina a la madre del prota para que se lo diera. Como el prota claramente era un adulto, la cosa que la madre pensaba que era amargo para su hijo era normal para el prota, y más que fue un asesino. Así que podemos ver que todos los días el prota se levantaba para comerle eso. También él practicaba un poco su anillo de fuego, aunque claro, después de la primera vez que él abrió el primer anillo, no pudo abrirle el segundo. Después de eso habían pasado 5 años. Podemos ver a un prota feliz, debido a que ya él podía caminar por la casa y saber en qué lugar se encontraba. Aparte de eso, podemos ver que él estaba revisando una ventana de estado, cuando de pronto una sirvienta comenzaba a llamarlo y le decía que se vistiera, ya que casi empezaba algo. Aunque claro, no lo mencionan, pero aún así el prota nos cuenta un poco sobre esa ventana de estado. Cuando él tenía todavía meses, de la nada apareció una ventana de estado. Al principio él pensaba que era algo así, una visión o lo que sea, pero después se dio cuenta. También se dio cuenta que las otras personas no lo podían ver, por lo cual era beneficioso. Y también se dio cuenta que consiguió una vaina llamada puntos, que lo ayudaba a mejorar su anillo de fuego. Así que básicamente el prota tenía un sistema todo roto. Por cierto, a pesar de que no hemos visto nada de su enfermedad o que lo haya matado, la enfermedad también le da unos síntomas muy peligrosos. Uno de ellos es que el prota no puede correr mucho, no tiene resistencia para nada, está más débil que un perro, y eso es algo que claramente le afecta. Pero si él completa aunque sea 5 anillos de fuego de su técnica, tal vez aquella maldición desaparezca, y es por eso que todos los días él se está esforzando, ya que ahora su objetivo no es matar a Derus, sino mejorarse y hacerse más fuerte. También es romperle esa maldición, ya que si eso sigue así, puede seguir siendo un problema. Después de eso nos podemos dar cuenta que había una fiesta debido a que todos los niños de la casa habían cumplido 5 años. A los 5 años se les hacía una prueba para ver si ellos se convertirían en unos grandes caballeros en el futuro. Cuando la madre del prota llegó, todas las personas comenzaron a decir: esa es la traidora, esa maldita vino con su hijo, y comenzaban a decirle toda clase de cosas, a pesar de que todas estas personas eran de la rama inferior. Aunque claro, eso era algo que comenzaba a molestar al prota, ya que siempre que él iba por un lado que no era en su casa, siempre comenzaban a hablar de su madre, pero aún así su madre siempre estaba positiva, ya que lo único que le dijo a su hijo era que por favor caminara hacia adelante y que no se fuera con ninguna persona. Después de eso podemos observar que había una persona a lo alto que todos admiraban con la cabeza hacia abajo, y era claramente el patriarca, que decía que quería ver la prueba para ver quién iba a ser un caballero y quién no iba a ser. Esa prueba era muy fácil, tan solo tenían que poner la mano en esa espadota y la espadota iba a soltar una aura, que donde llegue la aura significa el poder de los niños. Claramente este año tan solo contaba con 3 niños, por eso el patriarca había asistido. Primero llamaron a Burren Isengard, un chico pequeño que claramente tenía un poder inmenso, y todas las personas estaban contentos ya que era aura de viento. Después de eso llamaron a la segunda niña, que era Runa. Claramente también tenía un poder inmenso y una aura muy potente. Y por último, como sabemos, era el prota, alguien que nadie tenía fe en él, ya que como sabemos él tenía la maldición, pero aún así lo llamaron y le dijeron que pasara. Después de eso podemos observar cómo el prota se dirigía. Al llegar a la espada, como él no sabía, su madre fue y le dijo que lo único que él tenía que hacer era poner la mano, y que después de eso la espada iba a ver cuánta aura él tenía. Así que después de eso podemos observar cómo el prota ponía la mano, y también podemos observar su aura, que era una aura de fuego, pero a pesar de él tener esas habilidades, no eran lo suficientemente fuertes, ya que el fuego tan solo llegaba hacia arriba. También él tuvo una clase de visión, donde habían cientos de demonios rodeando a un tipo. El tipo estaba masacrando a todos los demonios, pero aún así venían más y más, y el chico lo único que decía era que nunca iba a dejar que mataran a su familia. En ese momento podemos observar que el prota se dio cuenta que esa persona tenía el anillo del fuego, y después de ver todo eso, cuando el chico tiró el espadazo de fuego, en ese momento el prota había despertado.
Después de eso, claramente todas las personas habían visto el aura del prota que ni siquiera llegaba a la mitad, y claramente lo que iban a hacer era reírse diciendo que era un inútil igual que su madre. En cambio, el patriarca estaba enojado, no tan solo porque hablaban de su hija, sino porque no respetaban su presencia. Así que le dijo a todos que ya era suficiente, que por favor se desalojen y que ya había terminado la prueba. Así que después de todo eso podemos ver cómo todas las personas comenzaban a llevarse a los niños y se iban debido a que el patriarca era la autoridad en esa familia, por lo cual todo lo que él decía lo tenían que hacer. Y cuando todas las personas se habían ido, en ese momento el patriarca decía que como lo pensó, ese niño era un inútil. Pero en ese momento el aura del prota aparecía nuevamente. Pero esta vez el fuego se intensificaba y sobrepasaba la espada. Aparte de eso, cambiaba de color a una aura de luz. Así que rápidamente podemos observar cómo el patriarca decía que no podía hacer eso, y en ese instante fue a revisar un libro antiguo, donde se dio cuenta que la única persona que tenía una aura similar era el fundador de la familia, y no me refiero al aura de fuego, sino al aura de luz. Así que después de eso, él se preguntaba que qué demonios era el prota. Después de todo ese acontecimiento nos podemos dar cuenta de algo, y es que el prota había cumplido 12 años. Sé que no le tenía que mencionar eso, pero nuevamente lo vuelven a hacer en Olympus, ya que a pesar de que no lo descargué ya, ahora mismo tengo el teléfono en la mano para ver lo que pasa en algunas cosas que se me olvidan, y me fijo que aquí pusieron que el prota había cumplido 21 años cuando había sido 12 años. Ya gente, después de esto ya no hablaremos de eso más porque ahorita Olympus no mete en un lío. Ahora sí lo que importa es que había otra ceremonia cuando los chicos cumplían 12 años y era llamada la ceremonia del juicio. Esta consistía en hacerle una prueba a los estudiantes, pero el patriarca no quería ir con ellos, sino que quería hablar con el prota, por lo cual le preguntó que si él estaba preparado para ser un caballero. Como su madre habló, él le dijo que se callara y que no estaba hablando con ella, sino con el niño. Así que en ese momento le dijo al prota que si en realidad él quiere convertirse en un caballero del reino o quiere ser una persona importante, tiene que decidirse sí o sí, ya que ahora mismo lo único que le queda es o seguir el camino de su padre o hacer su propio camino. Por cierto, también nos cuentan un poco sobre la madre del prota, que se escuchó de que ella huyó con un caballero que ni siquiera estaba en un rango superior, quedó embarazada y el caballero fue asesinado. Así, después de que volvió, todas las personas la comenzaron a tratar como inferior, y eso era algo que el prota quería cambiar. Así que después de eso se dirigió hacia donde está el patriarca y le dijo que ese era su deseo. Él sabía que claramente tenía una enfermedad que hacía que sus capacidades fueran menores a lo de los otros niños, pero aún así él quería convertirse en un caballero porque él quería cuidar a las personas que más le importan. Así que le dijo al patriarca que era por eso. En cambio, el patriarca lo único que le dijo era que si estaba seguro que le mencionara ahora, y después de eso comenzó a aumentar su aura, provocando que el niño comenzara a botar sangre por la boca. En ese momento, hasta el que organizaba el evento comenzó a decirle a su señor que no hiciera eso, pero el patriarca le respondió que él era el líder y que nadie podía contradecirlo. Así que en ese momento comenzó a aumentar su aura, y la madre del prota lo único que le pedía era que por favor parara, que podía matar a su hijo, pero en cambio él la seguía aumentando. Y en ese momento el prota tomó una decisión. A pesar de que la aura le hacía daño, él no quería ver sufrir más a su madre. A pesar de que él sabía que tal vez era su madre de esta vida, pero no de la otra, y él pasó mucha lucha, él nuevamente no quería pasar por eso. Y él aceptó ahora sí esa vida por completo, y prometiendo que nunca más dejaría que su madre sufriera. Así que a pesar de que el aura del patriarca estaba bien dura, él rápidamente comenzó respondiéndole que sí, se quería convertir en un caballero. Y después de que el patriarca escuchaba eso, le decía que estaba bien, pero como sabemos, el cuerpo del prota tiene una maldición que lo hace más débil. Eso provocó que en ese momento el prota se desmayara. Después de eso podemos ver que una persona le hablaba a un hijo del patriarca donde le decía algo del prota, y era que el prota no servía para nada, que no se preocupara, y que su hijo iba a quedar de primero en todas las pruebas, ya que viendo el potencial de su hijo,
Pensaba que se iba a convertir hasta en un capitán, y después de eso podemos ver a nuestro prota corriendo, debido a que aunque las pruebas de maná ya habían finalizado, todavía quedaban superar algunas de aprendices. Pero antes de eso podemos ver al patriarca que había llegado a una ciudad donde se encontraba un tipo. Este tipo era conocido como Limer, un ex compañero del patriarca, que no se sabe su edad, pero lo que sí se sabe es que el tipo posee una magia de viento impresionante, y aparte de eso, también se conoce que él tiene al parecer su núcleo de maná destruido. Antes de eso le decía al patriarca que era increíble ya que lo había descubierto, pero el patriarca le dijo que era fácil debido a que sus orejas estaban hacia arriba. Eso significaba que él estaba escuchando todo lo que pasaba a su alrededor. Aparte de eso, él le dijo algo al patriarca, y era que Silvia había venido hace un rato pidiéndole que por favor le bajara un poco las pruebas a su hijo, y él sabía que era por eso que venía el patriarca, así que se lo dijo directamente. Él no es una persona de corrupción, él siempre hace lo de él firme y como va. Si piensa que porque es el patriarca le va a decir que le baje la prueba, no lo hará. Pero el patriarca respondió que no vino por eso. Al contrario, le pidió que por favor le intensificara las pruebas a su nieto, que se le hiciera el doble, como si fuera un caballero normal. Así que él le dijo que sí. Aparte de eso, le dijo que al parecer le interesa a su nieto, ya que nunca le había pedido esa petición. Pero el patriarca le dijo que se callara, ya que él no adora a ninguno de sus familias. Después de eso pasamos a donde está el prota. Nos damos cuenta que con el ejercicio que él tuvo anteriormente, él pudo subir su habilidad al nivel 3 o a 3 estrellas. Como sabemos, con 7 él se volverá muy poderoso, así que él decía que se sentía totalmente diferente. Pero a él le falta más estrellas para poder matar a esa persona que él tanto odia. Por lo cual él decía que por ahora lo único que le queda era enlistarse en la caballería. Su madre había llegado preguntándole que cómo se sentía al ir a esa academia. Vemos que el prota le decía que estaba todo bien, pero ella le dijo que si en realidad él se siente mal, que sea honesta con ella, ya que ella siempre le iba a apoyar en lo que él quisiera. En ese momento el prota le habló la verdad. Le dijo: madre, en realidad yo quiero ir, no es tan solo por mi beneficio, sino que no me gusta cuando las personas se te quedan mirando y comienzan a decir cosas de ti. Yo hago como que no escucho, pero yo siempre escucho. La verdad, no me gustaría decirte eso, pero en realidad cuando escucho todo eso me da ganas como de acabar con todos. Y en ese momento la madre le dice que le va a contar la verdadera historia del por qué la tratan así. Resulta que la madre del prota en realidad era una prodigio. Desde que fue pequeña, ella era una prodigio que todos los hombres estaban detrás de ella. Pero había un chico que no estaba interesado en ella. No era que no estuviera interesado, sino que él sabía que nunca estaría con ella. De aquel chico también ella se llegó a enamorar, y ellos dos tomaron la decisión de escapar debido a que, claro, eso era un amor prohibido. Después de unos años ellos tuvieron una hija que claramente era la hermana mayor del prota. La cosa andaba bien, todo parecía feliz, hasta que un día unos bandidos pasaron por ese lugar donde ellos vivían, que claramente no vivían más personas. Aquellos bandidos rápidamente quisieron atacarla y secuestrarla para pedirle compensación al patriarca, pero debido a que ellos tan solo eran dos y el tipo que ella se casó era como un inútil, ya que el tipo estaba en el rango más bajo de los caballeros, por lo cual era un amor prohibido y muy arriesgado. El tipo murió por su hija y su hija también murió. La única que sobrevivió fue la madre del prota, debido a que el patriarca había puesto como un equipo que la cuidara a ella mientras que ella viviera lejos o cualquier cosa, pero ese equipo llegó demasiado tarde. Aparte de eso, también ella, después de regresar a la casa, ya que no tenía ningún propósito que ir, tuvo al prota, y claramente era de el otro hombre, pero ella se vino a dar cuenta ya cuando se encontraba nuevamente en casa. Así que es por eso que básicamente ella siempre quiere cuidar al prota, no quiere que le pase nada, y haría todo lo posible y todo lo que ella tuviera en mente para poder cuidarlo. Vemos que después de que la madre le contaba todo eso, le preguntaba que si él quería seguir siendo un caballero, a lo que el prota le respondió que sí, ya que al igual que su padre, él también la quiere proteger, algo que hizo que su madre llorara. Pero esa misma noche podemos observar
que el prota se encontraba en su cuarto. Él decía que quería llegar al nivel 4, ya que ahora su objetivo había cambiado. Primero, él quería hacer que su madre recobrara la posición que tenía en su familia y después de eso iría por su venganza. Mientras él se encontraba meditando, podemos ver una luz azul que aparecía y una sonrisa que se reflejaba en ella. El prota no sabía qué era eso, pero rápidamente quiso atacarlo, pero aquella cosa lo desvió y rápidamente se dirigía hacia el prota, donde le dijo que había sentido su ira y era por eso que había venido para ayudarlo a completar su venganza. Recuerdan que al principio el prota pidió que si había un dios o un diablo que por favor le diera un poco de poder para él poder tomar su venganza. Este ser había aparecido para ayudarlo a cumplir ese objetivo, pero como ya el prota no estaba para ese objetivo, sino que primero quería cumplir el de su madre, le había dicho que no se podía. En ese momento vemos que el prota comenzó a sentir como su cuerpo se enfriaba, debido a que esa entidad estaba entrando dentro de su cuerpo. Aquella entidad era conocido como el Rey de la Ira, y rápidamente le decía al prota que aunque él no quiera, iba a tomar su cuerpo sí o sí. En ese momento podemos observar que el prota decía que había sobrevivido a más cosas y que no importa que él sea un rey demonio o un rey de la ira, él no iba a permitir que le tomara el cuerpo. Mientras que el rey de la ira comenzaba a reírse y a decir que vamos a ver quién es el que dura más. En ese momento podemos observar que el prota estaba cediendo a la ira, pero en ese momento pensó en su madre y dijo que por ahora no podía hacer nada de eso. Así que en ese momento el prota comenzó a utilizar su técnica contra el rey demonio. Como se sabe, el poder del rey demonio por dentro del prota está enfriando su ser, así que el prota, utilizando los anillos de fuego, rápidamente comenzó a neutralizar todo el poder del rey demonio, provocando que él fuera expulsado poco a poco. Él no sabía lo que estaba viendo, cómo ese chico podía hacer eso. Eso era imposible, ningún humano había podido con él, pero aquel humano lo estaba expulsando como si él fuera una basura. Él decía que entonces, si no podía derrotarlo de esa forma, lo iba a matar en el intento, ya que como se sabe, el rey de la ira no puede morir, pero él puede matar a otros. En ese instante él se daba cuenta de algo que el prota tenía, y era ese sistema, y le decía que dónde lo había encontrado. El prota le respondió que tan solo había aparecido de la nada, pero él dijo que eso era de él. Él mismo lo había creado y no sabía cómo el prota lo había obtenido. Ahora que él no podía entrar al cuerpo del prota, pero tampoco quitarle el sistema que él creó con casi todo su poder, él intentó tomar los brazos del prota, pero como tampoco se podía, él tuvo que convertirse en una pulsera. El rey de la ira le dijo al prota que no se preocupe, ya que él estará al acecho. En el momento que su voluntad baje, automáticamente él tomaría el cuerpo del prota. Cualquier oportunidad que él tuviera para matar al prota, ya que él dice que el rey de la ira puede recuperarse hasta de cortarle el cuello, él decía que le iba a aprovechar. El día siguiente podemos ver a la madre del prota esperando al prota. Ella le daba un abrazo y le decía que esperaba que él se convirtiera en el mejor caballero. Después de todo eso podemos ver cómo la madre se lo agradecía y después de eso le decía adiós. Momentos más tarde vamos a una academia donde podemos ver de un lado los botsitos y de otro lado los nuevos estudiantes. Mientras el prota se dirigía, dos chicos habían pasado y lo habían empujado. El rey de la ira le dijo el por qué él no atacaba o le cortaba el cuello, ya que eso haría un rey demonio. Pero el prota le decía que no podía hacer eso. Pero como los chicos seguían hablando de su mamá, el prota se dirigía allá y le decía que si ellos querían hablar de una persona, que hablaran frente a frente. Como son los niños, siempre le querían decir al prota que si quería problemas, ellos le daban. A lo que el prota le dijo que ok, y en ese momento podemos ver que un chico agarraba al prota por el cuello y cuando le iba a dar, en ese momento aparecía Burren. Y gente, no soy yo que me lo invento, es así que se llama, búsquenlo. Pero ya lo llamaremos ahora Steven porque ese nombre está muy raro. Él le decía al prota que no se atreva a meterse con una persona de la familia superior, que él era demasiado inferior para estar interfiriendo con ellos y que por favor se mantenga alejado. Pero el prota le dijo, ¿inferior en qué? Si en realidad todos ellos eran iguales, que su papá es hermano de su mamá, que eso él no lo podía negar.
En ese instante vemos que Steven quiso darle al prota, pero ya el profesor había llegado, dándole la bienvenida a todos los estudiantes y diciéndole que no podían pelear en su primer día de clases, ya que eso estaba prohibido, que cualquiera que intente algo sería expulsado. Y después de que ellos se ponían la ropa de bolsito, él le decía que primero le quería explicar lo que iban a hacer. Primero él le haría una prueba. Esta prueba consistía en algo que él mismo pondría. Las personas que perdían serían expulsadas, pero más adelante él estará haciendo más pruebas para que después los estudiantes se conviertan en aprendices oficiales. Cuando ellos escucharon eliminar, rápidamente todos comenzaron a asustarse. Ellos comenzaron a preguntarse qué prueba era la que el profesor iba a poner, y él le dijo que tan solo iban a correr, algo que hizo que todos se pusieran como what the fuck, qué fácil sería. Pero el profesor dijo que ellos iban a parar cuando él lo dijera. Como el patriarca se lo dijo, él quería ponerle pruebas difíciles al prota, ya que eso claramente él no lo podía hacer, pero los otros chicos sí, y él quería probar de que era posible. Aparte de eso, él había notado varios chicos que sí eran muy interesantes, pero ahora mismo el profesor tenía los ojos más en el prota, porque el patriarca nunca le había puesto los ojos a un familiar de él ni nada, pero en cambio a ese sí le había puesto ojo, y eso era lo que él quería probar. Después de todo eso, él decía que ahora iba a tomar una siesta, y después de despertar le diría a los chicos que terminaron la prueba. También él nos dice que él podía hueler el futuro de cualquiera persona. Él sabía cuando una persona sería famoso o lo que sea, pero en el prota no podía hueler nada. Era como si el prota no tuviera ni futuro ni pasado. Era como si él no existiera en este mundo, y eso era algo que lo tenía intrigado. Aparte de eso, nos podemos dar cuenta de algo, y es que el prota ya estaba descayendo, a pesar de que ya habían pasado como 3 vueltas. En ese instante vemos que el prota comenzaba a pensar en su vida pasada. Su antiguo jefe le soltaba perros hambrientos que tenían hasta por años ahí encerrados para que lo mataran, para que ellos se convirtieran en unos asesinos expertos, no tan solo en el asesinato, sino en el escape. Y era por eso que en ese momento él decía que frente a eso no era nada, algo que hizo que él se motivara y de un momento a otro dejara de pensar en el cansancio, ya que como se sabe todo es mental. Cualquier cosa que te quieras proponer, hay veces que hay cosas que puedes hacer, pero tu mente te dice no lo hagas, debido a que hay cosas que uno quiere superar, pero hay veces que la mente propia de uno le dice que no lo haga. Aparte de eso, podemos ver que Steven estaba viendo que el prota lo estaba alcanzando, a pesar de que el tipo era un enfermo. Él decía que no podía permitirse de eso, ya que vimos en un flashback que al parecer su padre había desterrado a su hermano, debido a que no era de utilidad, y era algo que Steven no quería probar, así que comenzó a correr a toda velocidad, dejando a casi todos los chicos atrás. Y ustedes se estarán preguntando el por qué el prota no quiere ir frente a todos los chicos. Eso tiene un motivo. El motivo es que el profesor tan solo dijo que ellos tenían que dar vuelta. Nunca dijo que era una carrera y que uno tenía que llegar de primero. Así que podemos ver que ya habían pasado 50 vueltas. Casi la mayoría de los estudiantes se encontraban en el suelo, pero el prota todavía se encontraba corriendo, debido a que, como vimos, el prota había empezado al pasito, y así él pudo seguir a pesar de que los otros estaban cansados, ya que ellos tan solo pensaban que era una carrera. Y hasta la ira le dijo que era increíble. Él era un chico que ni siquiera él comprendía, le preguntaba que de dónde había salido, y que si le daba ese cuerpo le daría lo que él quisiera, pero el prota le decía que estaba equivocado. Ahora mismo lo único que le está pensando es en seguir adelante, así que nada lo iba a detener. Pero aún así el prota casi estaba perdiendo la conciencia, debido a que Ira lo estaba como exprimiendo, y también debido a que, como sabemos, él tenía esa maldición que no le permitía tener mucha resistencia. Pero gracias al profesor que dijo que ya no diera más vuelta, todo había parado. Después de todo eso, podemos observar que el profesor le decía a todos que se preparen. Todos estaban tristes, ya que no sabían quién serían eliminados,
pero el profesor le dijo que no eliminaría a nadie, algo que dejó a todos los chicos perplejos, pero él dijo que más adelante sí lo eliminaría. Ahora tan solo quería poner a ver si ellos eran capaces de asimilar el perder o ganar. Explicándolo en temas simples, él quería probar la determinación de cada chico. Él le decía a ellos que primero pensaran y escucharan, que no actuaran de inmediato, y eso era lo que él le quería explicar. Al principio él había dicho de la prueba que tan solo tenían que correr. Él nunca dijo que ellos tenían que ir de primero o que tenían que ir más rápido que otros, sino que tenían que correr, y eso era algo que ellos tenían que pensar, ya que en el futuro se le darán órdenes y ellos le tienen que cumplir al pie de la letra. Así que él dice que antes de que ellos se apresuren a hacer otra cosa, que primero lo piensen y piensen qué beneficio pueden obtener de aquel. Después de eso, el profesor había ido a una montaña donde se encontró el patriarca, donde le dijo lo antes mencionado, de que pudo ver el futuro de Steven y de Runa, que ellos serían unos caballeros impresionantes, pero no pudo ver el futuro del prota. Y solo hay dos cosas que pueden explicarlo. Número uno, que el niño va a morir instantáneamente en unos ratos. O número dos, que su futuro es tan grande que ni siquiera él puede verlo. Así que después de decirle eso al patriarca, le dice que tuvo buena opción al meterle a ese niño en su academia, ya que eso sería lo mejor. Después de todo eso, vamos a donde estaba el prota tranquilamente. Él se iba a ir hacia una sala de entrenamiento cuando unos chicos rápidamente lo comenzaron a mirar feo. Aquellos chicos decían que no podían creer que un maldito enfermo como él pudo pasar la prueba y ellos no, de que había que darle un pase de bienvenida al prota. Y también, no sé si recuerdan eso al principio, pero al principio al prota le estuvieron dando una medicina y era el santo. Ellos comenzaron a insinuar que tal vez el santo le dio una medicina potenciadora que hizo que el prota no se cansara por nada. Así que ellos tomaron eso para darle una paliza al prota. Lo llevan hacia una esquina y rápidamente le dieron varios golpes. En ese momento el prota le preguntó el motivo por el cual hacen eso, y ellos le mencionaron que el santo le había dado una poción potenciadora, así que decían que lo iban a acabar. Al principio el prota no quería pelear con ellos, pero al ver que ellos se están insinuando cosas que no son, él dice que le iba a tener que darle una paliza. El primero que lanzó golpes salió volando y en ese instante los otros comenzaron a asustarse, diciendo que si él no estaba enfermo. Y ahora le doy una explicación del por qué el prota estaba tan fuerte. Como vimos anteriormente, el prota estaba haciendo ejercicio en su casa, no se quedaba sin hacer nada todos los días, a pesar de que él tenía 5 años, 7 y hasta 12, que es lo que tiene actualmente. Todas esas veces él estuvo practicando su resistencia, ya que él sabía que era eso lo que menos él tenía. Así que era por eso que actualmente el prota tiene una fuerza como una persona normal. Podemos observar cómo el rey de la ira estaba feliz, ya que lo único que le importa es tomar un cuerpo y entretenerse de cómo masacran a los humanos. Y eso es lo que el prota estaba haciendo actualmente, era algo que le gustaba. El prota le dijo a estos tipos que si se vuelven a meter con él, iba a tener tanta piedad como ahora. Y aparte de eso, el prota le preguntó que si el que lo había enviado era Steven. Algo que hizo que rápidamente ellos comenzaran a decir que no, que Steven no tenía nada que ver con eso. Aunque el prota le dijo que si descubre que fue Steven el que lo envió, ellos estarían en un gran problema. Después de eso nos podemos dar cuenta que el profesor había escuchado todo, pero aún así no se metía en problemas de los niños, ya que él quería ver cuál era el verdadero potencial de ese chico. Después de eso, en los dormitorios podemos ver al prota tranquilamente. Ira estaba enojado porque cada vez se le hacía más difícil conseguir el cuerpo a ese niño, por lo cual él le dijo al prota que hicieran un trato. Él le dijo al prota que si ganaba le iba a dar una habilidad que tan solo él poseía, pero si perdía le iba a otorgar puntos de ira. Los puntos de ira eran unos puntos que podían acumularse en el cuerpo de un humano. Mientras más tenga, mejor sería para el rey de la ira, ya que así el prota podía perder el control y él aprovechar para tomarle el cuerpo. Así que le dijo al prota que sería fácil, lo único que él tenía que hacer es quedarle primero en todas las pruebas. Si él hacía eso, automáticamente le daría su habilidad, pero si perdía se le agregarían 5 puntos de ira. Al principio el prota no quiso aceptar, ya que sabía que eso era un ente muy misterioso y era por eso que él no lo quería aceptar, pero después de pensarlo dijo que sí.
Así que la mañana siguiente podemos observar a varias personas. Aquellas personas estaban practicando un poco del esgrima. También estaba practicando la posición de la lagartija, ya que el profesor decía que con eso ellos se volverían resistentes en cualquier lado. En la tarde todos estaban enojados debido a que el profesor no le había enseñado nada de esgrima ni cómo defenderse, tan solo ejercicios básicos y ejercicios físicos, aunque claro, ellos podían hacer ejercicios y si querían iban a practicar la esgrima en solitario. Así que después de que toda la clase pasara, podemos ver que el prota lo único que estaba trabajando era en su resistencia. Mientras tanto, detrás del prota podemos observar que se encontraba Runa observándolo. Ella decía que no sabía el por qué, pero desde que se acercó a él, el prota tenía un olor intensificantemente bueno, un olor que hacía como que ella se sintiera más poderosa y ella no sabía qué era eso y era por eso que ella quería estar al lado del prota. Así que fue donde estaba él y le preguntó que si podía hacer ejercicio al lado de él, algo que el prota no le dijo que no debido a que no veía ningún problema, aunque claro, la chica tan solo decía ese pretexto para ella quedarse al lado del prota, aunque también hay que recalcar que el prota no tenía ningún sentimiento por ella y ni siquiera pensaba nada de ella. Así que después de eso podemos observar cómo la chica se iba al lado y comenzaba a ejercitarse. Prota vino a darse cuenta que la chica estaba detrás de él cada tiempo debido a que cuando él fue a comer, la chica se encontraba al lado de él y él les tuvo que dar. Después de eso, él había ido nuevamente a ejercitarse y la chica estaba detrás de él. También cuando él fue a correr un poco, en ese momento también la chica estaba detrás de él. Y ya eso no parecía coincidencia, pero aparte de eso nos damos cuenta que había aparecido otro personaje en el grupo del prota, pero de ese estaremos hablando más adelante. También podemos ver dos panoramas, uno donde podemos ver a Steven practicando todos los días esgrima, mientras que en el otro podemos ver al prota corriendo casi todos los días sin importar que estuviera cansado, aunque claro, siempre iba con sus 3 acompañantes, algo que lo hacía motivarse más. Y los otros estudiantes que se encontraban ahí estaban practicando esgrima, lo único que corrían era Runa, el prota y el nuevo chico. Después de eso habían pasado una semana, donde por fin se iba a realizar una prueba. En esta prueba iban a eliminar a todos los estudiantes que no tuvieran la capacidad para entrar, no tan solo a los que eran de familias altas, sino que también a los de familias bajas. No iba a haber excepción y era un examen sorpresa. El amigo del prota, que siempre tiene miedo, lo digo porque siempre va a pasar así, él decía que nunca iba a pasar, pero aún así vemos que el prota lo animaba. También podemos observar que Steven estaba enojado debido a que esos inútiles habían llegado. Ahí también se encontraban todos los hijos del patriarca, ya que como sabemos todos sus hijos estaban en esa academia, aunque claro, también habían políticos importantes que venían a reclutar estudiantes para su academia. En ese momento todos se sorprendían, ya que no pensaban que esa persona llegaría a una prueba tan inútil como esa. Aquella persona era el patriarca. Había dejado sin voz a todos. Era algo que nunca había pasado en los años que él era el rey y el gobernante de esa tierra. Y eso era algo que ponía feliz al profesor, ya que cada vez él confirmaba más que el patriarca le importaba mucho al prota. Después de todo eso, él decía que empezaran las pruebas y que esta consistiría en pasar su presión. Resulta que todos los guerreros tienen una presión. Eso es algo que claramente es importante, ya que eso te ayuda a defenderte de enemigos más débiles que tú. Si un guerrero no tuviera esa presión, automáticamente no sería llamado un guerrero, ya que sería fácil de derrotar. En ese momento podemos observar cómo varias personas comenzaban a reprocharle al profesor, debido a que sus hijos ya habían pasado meses en esa academia, pero lo ponían a hacer algo tan inútil que cualquiera podía superar. Pero el profesor le dijo que no era así. Primero hay que ver la capacidad de cada estudiante. A cada estudiante le va a poner una prueba más difícil y eso es para ver de qué son capaces. Y hasta el patriarca le dijo a ellos que hicieran silencio, ya que él quería ver esa prueba. Él quería ver cuáles eran los mejores y cuáles los peores. Si se medían en fuerza, tal vez algunos podían superar, pero él no quería ver eso. Así que después de eso vemos que
que el profesor había escogido a Runa y le dijo que primero pasara su barrera. En ese instante podemos observar cómo el profesor desplegaba su aura y su intención para que ella no lo pudiera pasar. Y claramente no era una prueba tan fácil como las otras personas pensaban. Runa en sí era una prodigio, pero delante de esa presión ella lo único que podía hacer era ir agachada, y a pesar de todo eso podemos observar que ella casi llegaba. Así que el profesor le dijo que estaba bien, así que cada estudiante comenzó a pedirle que pasaran. Por cierto, el segundo era Donner, este chico de aquí, que claramente era el que se había integrado en el grupo del prota. El profesor le dijo que era el siguiente, no le metió una aura tan fuerte porque sabía cómo era el chico, y a pesar de que esa aura no era tan fuerte, él decía que no podía, pero el profesor le dijo que se arriesgara, ya que si él hacía eso, podía llegar. Así que después de eso podemos observar que Donner había llegado, así que el profesor comenzaba a pedirle a los siguientes que pasaran, y así vemos que cada uno estaba pasando hasta que fue el turno de Steven. Steven claramente, como sabemos, era arrogante. También el profesor le dio una advertencia que no utilizara su aura. Como le mencioné al principio, había una prueba de aura y eso no era lo que se estaba midiendo ahora. El profesor decía que si ellos hacían eso automáticamente, la intención de él iba a rechazarlo y iba a hacer que él cayera devastado. Así que después de eso podemos ver que con la poca fuerza que tenía Steven tuvo que arrastrarse hasta el profesor, algo que era humillante para él. Y también nos damos cuenta de otra cosa. Al parecer, su padre le dijo a él que si él perdía la prueba automáticamente, lo expulsaría de su casa como lo hizo con su hermano. Así que después de eso nos podemos dar cuenta que Steven sí pudo tocarle al profesor, aparte de que Runa no pudo, como vimos anteriormente. Y después de todo eso podemos ver que el último era el prota. Así que él decía que no iba a ser tan fácil como él creía. En ese momento podemos observar que el profesor le preguntaba que si estaba preparado y el prota le decía que sí. La presión que el profesor generaba era tan fuerte que hasta los espectadores comenzaron a sentirla, y hasta los estudiantes que se encontraban detrás del prota sentían como la presión lo empujaba. Ellos estaban sorprendidos, ellos ni pensaban que el prota iba a pasar, y hasta la madre del prota le dijo al patriarca que eso era demasiado para su pobre niño. Pero en ese momento podemos ver cómo el prota caminaba frente al profesor y como si no fuera nada, lo topaba, algo que era imposible, ya que esa presión era tan solo para comandantes y gente que eran de alto rango en el reino. Así que el profesor decía que no podía creer lo que estaba viendo, eso era imposible. ¿Cómo un niño de esa edad pudo tocarlo? Hasta para que vean, el profesor le dijo al prota que en realidad esa prueba él la había puesto para que el prota se cansara y ni siquiera le llegara. Así que le dijo al prota: ¿qué eres? El padre de Steven, los otros padres de los otros niños, el padre de Runa. Todos quedaron sorprendidos y hasta el profesor le quería hacer más preguntas al prota, pero debido a que todos estaban pendientes a lo que él iba a decir, en ese momento rápidamente él comenzó a decir que, como pueden observar, eso ni siquiera hay que decirlo. El mejor estudiante de toda la academia es Laon, algo que dejó a la madre del prota sorprendida, ya que ella nunca pensó que su hijo iba a quedarle primero, aunque claro, todos estaban enojados, y algo que dijo un estudiante fue que hizo que el profesor se pusiera contento, y ese fue Steven, que dijo que era una mierda. Él dijo que todos los días se esforzaba en esgrima y que ni siquiera le hicieron una prueba de eso, que hicieron una prueba que ni siquiera se había hablado y de que eso no era justo, que él quería que hicieran una prueba de esgrima y era eso lo que todos estaban pensando. Así que después de decir todo eso le dijo al profesor que el prota no podía ser el mejor aprendiz, que él iba a hacer un combate de esgrima con el prota, una persona que nunca había luchado con esgrima, y que el que ganara se quedaría con el primer puesto. Todas las personas decían que sí, eso era lo que se necesitaba, y el profesor miró hacia donde estaba el patriarca, preguntándole que si eso se podía permitir, a lo que el patriarca le dijo que sí, ya que él quería ver de qué eran capaces estos nuevos estudiantes. Así que le preguntó al prota que si él quería participar, algo que sorprendió a todos, ya que el prota
prota le contestó que no, algo que nunca se le debería contestar al patriarca. Aunque claro, él le dijo sus motivos. El motivo era que él no iba a ganar nada si peleaba con este tipo, por lo cual él decía que no lo iba a hacer. Así que el patriarca le dijo que entonces le iba a dar una recompensa si ganaba, y era una medalla de bronce. En ese instante podemos observar que el prota cambiaba de opinión y le decía que sí, pero que él no quería pelear esgrima. Así que el patriarca decía que iba a haber una pelea de cuerpo a cuerpo. Así que después de todo eso podemos ver la pelea entre Steven y el prota. Rápidamente el profesor decía que empezaran, y ahí Steven fue atacando en el cuello del prota, ya que ahí si le daba lo podía dejar inconsciente. Aunque claro, como sabemos, el prota también tenía la capacidad de poder esquivar eso, ya que anteriormente en su vida pasada fue un asesino. En ese momento podemos observar que ellos iban a la par. El prota le tiraba un puño, él lo esquivaba, el chico le tiraba un puño al prota, pero el prota no lo podía esquivar, ya que el chico era mucho más rápido. Aunque claro, rápidamente las personas vieron el cambio, ya que el prota y él comenzaron a conectar golpes. En ese momento el chico había recordado una técnica que se le enseñó su padre, que era la técnica del rugido del tigre. Esa técnica consistía en darle un solo golpe al oponente. Aquella técnica tenía como un potenciador que cuando le daba no le hacía efecto, pero después de unos minutos sí que se veía. Podemos ver que el chico comenzaba a realizar aquella técnica, mientras que el sistema comenzaba a enseñarle unas estadísticas que subían más y más, y eso hacía que el prota comenzara a ver los puños del tipo sumamente lentos. Aparte de eso, podemos ver que se activaba una habilidad nueva que el prota tenía del sistema, provocando que el prota pudiera copiar la habilidad de ese chico y pudieran conectar el golpe al mismo tiempo en sus puños, provocando que no tuviera ningún efecto. Pero después de eso, el prota rápidamente la cargó otra vez, y este momento sí, el prota le dio un puño al tipo, provocando que automáticamente él quedara sin aire, ya que le había dado en la barriga. Y como sabemos, cuando no hay aire, ¿qué pasa? Que uno se queda inconsciente. Así que en ese momento todos quedaron sorprendidos, ya que claro, todos conocían ese movimiento debido al padre del niño. Así que después de eso podemos ver que el profesor decía que ese niño era todo un genio, y él decía que, como pueden observar, el prota había sido nuevamente el ganador, por lo cual lo felicitaba como el primer aprendiz. Y después de eso podemos observar como la madre del prota iba donde él estaba y le daba un abrazo, diciéndole a su hijo que era el mejor, mientras que el prota le dijo que le había prometido que siempre iba a ganar todas las pruebas en la academia. También podemos ver a la madre de Runa y al padre, y aparte de eso podemos ver que Steven se había ido en solitario, debido a que su padre ni siquiera le había dado la cara, y eso era algo que muchas personas lo sabían. Ese mismo día, en la noche, pasamos a la casa de Steven, donde él había ido donde su padre. Él pensaba que su padre lo iba a eliminar de una, pero su padre dijo que le iba a dar una segunda oportunidad, ya que no tenía ningún hijo y el único que le quedaba en su esperanza era él. Así que le pedía que para la próxima prueba pasara con altas calificaciones y que fuera el primero. Si no hacía eso, automáticamente lo expulsaría de la familia, como hizo con su hermano. Así que después de eso le dijo que se podía retirar. Y después de eso podemos ver a Steven. Él estaba enojado, diciendo que todo había sido por ese maldito lisiado. Si él no se hubiera metido en su camino, ahora mismo su padre lo hubiera reconocido. Él no quería nada más, lo único que deseaba era el reconocimiento de su padre. Mientras iba maldiciendo al prota, en ese momento se dio cuenta que había ido a la sala de entrenamiento de la academia. Él no sabía por qué se encontraba ahí, pero aún así él decía que lo mejor era entrenar un poco. Mientras él se encontraba caminando tranquilamente, había visto las pesas que estaban en el suelo, pero nada de eso le llamó la atención. Lo que sí le llamó la atención eran unos casilleros que se encontraban hacia allá, y el nombre del prota se encontraba en uno. Por lo cual él decía que tan solo le iba a dar un vistazo, que eso no le haría daño, y al mirar se dio cuenta de la verdad. En ese instante había visto cientos de zapatos maltratados, y sí, que eran zapatos maltratados. Resulta que él decía que tan solo había utilizado 2, mientras que el prota había utilizado alrededor de 100. Eso quiere decir que el prota cada vez lo dañaba, debido a que siempre se encontraba haciendo ejercicio, corriendo y todo eso, y mientras él se encontraba tan solo agitando la espada o practicando esgrima, algo que claramente puede traer beneficios
si ya tiene la fuerza necesaria, pero si no posee la fuerza necesaria, lo único que haces es agitarle un palito. Ahí él se dio cuenta de toda la verdad. Mientras que él estaba agitando un palito, el prota se encontraba entrenando y era por eso que le había ganado. Así que él se prometió que de ahora en adelante se pondría a entrenar sí o sí, para así nunca más quedarse atrás y para que su padre no lo viera menos. Así que después de todo eso podemos ver al prota sentado, mientras que la ira le decía que el por qué él no mataba a una persona, que él estaba cansado de que él estuviera viendo su pantalla de estado y que él quería hacer algo emocionante. Pero el prota le contestó que ahora mismo no estaba para complacerlo. También, para que entiendan eso, tienen que saber que la academia queda en un lugar muy situado y muy lejos, para que así no estén pensando que cuando yo digo al día siguiente están en el mismo lugar. Así que ya podemos ver que el prota se encontraba en su casa. En ese instante había llegado un mayordomo, que el mayordomo era el asistente del patriarca. Había venido a llamar al prota debido a que le quería condecorar la medalla. Al prota llegar rápidamente, el patriarca mandó a buscar la medalla y se la dio al prota. Ahí él le dijo al prota que con esa medalla le podía pedir un deseo, lo que él quisiera, pero que estuviera en sus posibilidades. Así que el prota le dijo que ok. Lo que él quería era que por favor le respondiera una pregunta, y era cómo él podía hacer que su madre volviera a la casa principal y recobrara su posición antigua. El patriarca le dijo que no iba a ser nada fácil para hacer eso, pero sí se podía hacer, y para él hacer eso tenía que buscar mucho honor, que todos los miembros de la familia lo reconozcan como una persona que sí trajo honor a la familia, y también tenía que ser el mejor. Así que después de eso el prota le entregaba la medalla que le habían dado, ya que la medalla significaba un favor, y se iba. Pero el patriarca le dijo que eso tan solo había sido una pregunta simple que él podía responder. Así que le decía al prota que también podía pedirle el deseo que él quisiera si ahora lo deseaba. Así que el prota le decía que ok. Él le pidió al patriarca que por favor le diera un libro que le permitiera utilizar la aura, o sea, un libro para él aprender a utilizar la aura, ya que como sabemos, debido a la enfermedad del prota, él no pudo practicar como un niño normal la aura. Así que él quería practicarla. El patriarca le dijo que ok, y le dijo que lo único que tenía que hacer era levantar la mano hacia arriba y un libro lo escogería él. También le dijo que no se preocupe, ya que la biblioteca tiene como un sistema mágico que detecta el aura que tú puedes poseer. Así que básicamente cuando él levantara la mano, el libro que tenga el aura que el cuerpo del prota pueda soportar iba a bajar. Y en ese momento podemos ver como un libro viejo bajaba. Así que el prota decía que no podía entender nada de lo que había en el libro. Pero en ese momento podemos ver cómo el patriarca se sorprendía, y hasta el mayordomo. Y aparte de eso podemos observar otra cosa, y es que el libro se había abierto por completo y después de eso comenzó a brillar, algo que no era común y algo que ni siquiera el patriarca podía explicar, ya que el libro de un momento a otro brilló tanto que hasta el patriarca quedó cegado. Y después de todo eso podemos observar que el libro desaparecía. Así que en ese momento el prota se preguntaba que qué era eso, y aunque claro el prota no lo podía ver, el patriarca estaba viendo de lejos como unas llamas de fuego comenzaron a brotar del cuerpo del prota. Así que después de todo eso podemos observar cómo él nos explica que ese libro fue del primer miembro de su familia, o sea, el primer patriarca. Así que después de eso él decía que cada vez ese chico asimila más a su antepasado. Y después de todo eso podemos observar cómo el prota comenzaba a decirle al patriarca que ahora qué iban a hacer si el libro había desaparecido de la nada. Pero aparte de eso nos damos cuenta de otra cosa, y era que todo lo que había en el libro que el prota no entendía había pasado a su memoria. Y eso era algo que él le contaba al patriarca, ya que él le dice que no sabe a dónde se metió el libro, pero todo el conocimiento que tenía él lo había absorbido. Así que el patriarca le dijo que ya no era nada, ya que ese libro nadie le podía leer, y ahora, como quien dice, era del prota. Así que después de todo eso podemos ver que el sistema le decía que había obtenido el cultivo de las 10.000 llamas o las llamas de la eternidad. Así que después de eso podemos ver que el sistema también le ofrecía otros requisitos. Así que momentos más tarde podemos observar cómo el prota le decía al patriarca que se iba a alargar, mientras que él le decía que sí. Y momentos más tarde podemos observar que el mayordomo le preguntaba que si estaba bien, a lo que el patriarca le decía que sí.
Y también le decía otra cosa a su mayordomo, y era que había que cuidarle a ese chico, ya que todo eso no tan solo era una coincidencia. Después de eso podemos ver que el prota se encontraba en su casa. Él nos explica un poco sobre la aura que él iba a cultivar, y se dice que cuando uno está cultivando una aura, uno tiene que estar en un estado que ninguna persona lo moleste. Cualquier cosa que hagan en el mundo que afecte al prota automáticamente lo llevaría a la muerte, y es por eso que él decía que lo mejor era no cultivar en su casa, ya que siempre su madre se encontraba por ahí y eso le podía ocasionar la muerte. El que sí estaba feliz por escuchar esta noticia era Ira, ya que le decía al prota que no se preocupe, ya que cuando él esté cultivando tranquilamente, él iba a afectar su estado para que así muriera. Vemos que el prota decía que estaba bien, siempre y cuando su núcleo de maná sea destruido, su cuerpo nunca más podrá utilizar magia, ni siquiera maná. Y eso era algo que le alegraba, ya que un cuerpo inservible para él no sería nada. Así que le decía que como quiera él perdía si lo mataba. Pero en ese momento podemos ver la sonrisa de Ira, diciendo que Ira era inmortal. A él no le importa que le den un cuerpo destruido, no importa que el prota esté mochado en pedacitos. Siempre y cuando su voluntad se pierda, él puede retomar el cuerpo y restaurarlo a su forma original. Así que le decía al prota que no se preocupe, ya que ese cuerpo le pertenecerá tarde o temprano. Así que después de eso podemos observar como él le decía al prota que, por cierto, había una persona que al parecer lo estaba acechando. Y eso el prota se dio cuenta, ya que era raro. Había una sirvienta que siempre le estaba vigilando, y él decía que lo mejor era dejarla tranquila. Aunque claro, siempre Ira decía que mejor era asesinarla. Y después de eso podemos observar cómo la sirvienta se encontraba escribiendo que el día de hoy el prota se encontraba leyendo un libro. Así que momentos más tarde ella lo doblaba y lo enviaba por el agua, ya que al parecer ella era una asesina. En ese momento podemos observar cómo la carta se iba, pero ella, después de que se quería levantar, sentía que un cuchillo se encontraba detrás de ella, así que rápidamente comenzaba a preguntar que quién era. Pero aquella persona le decía que tan solo mirara en el agua, y en ese momento la sirvienta se dio cuenta de la realidad. La persona que se encontraba detrás de ella era ni más ni menos que nuestro prota, que le decía a quien le mandase esa información. En ese momento la chica había quedado sorprendida. Hace más de 9 años ella comenzó a entrenar el arte del asesinato. Ella también entrenó el arte del espionaje y nadie la había descubierto, a pesar de que ella trabajó para muchas familias. Pero ahora era impresionante como ese chico la había descubierto, y también ella se dio cuenta que en todo momento el prota se había dado cuenta que ella lo estaba espiando, ya que tan solo estaba fingiendo lo que hacía todos los días, y eso ella se dio cuenta debido a que el prota hacía todas las rutinas todas las semanas que ella pasó en la mansión. Después de todo eso ella preguntaba que quién era el prota, pero el prota le dijo cállate y le dijo abre la boca, y después de eso le metió algo en la garganta, algo que provocó que la chica comenzara a sentir mucho dolor y más en el pecho. Así que en ese momento ella rápidamente comenzó a preguntarle al prota qué le había dado. El prota le dijo que no era nada, y en ese momento ella se dio cuenta de algo. Lo que el prota le había dado era un gusano de ira. Y sí, si recuerdan bien, al principio recuerdan que al prota cuando era un asesino le habían dado un gusano de ira. Eso era el animal que se podía comer el corazón de las personas si el dueño lo ordenaba. Así que ella le pedía que por favor no lo utilizara, pero el prota le decía que si le era de utilidad, entonces no la mataría en ese instante. Y bueno gente, hasta aquí dejo el resumen, espero que lo hayan disfrutado. Si es así pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para así seguir subiéndole contenido. Y aparte de eso le quería agradecer ya que sí se están suscribiendo, así que en esta vez le pido lo mismo. También gente, si tienen un manga que quieren que les resuma pueden dejarlo en los comentarios, y recuerden que si quieren la siguiente parte de este manga le dejo una meta de gente. Yo sé que 5 se escucha mucho, pero este manga me tomó casi 3 días terminarlo, y es por eso que no lo pude subir al segundo día, ya que sí, este manga me pareció muy interesante y lo quise traer. Voy a estar trayendo más resúmenes de 1 hora, así que espero todo su apoyo, que todo el mundo esté compartiendo, y vayan a seguirme en mis redes sociales que estaré dejándola en la descripción. Comenten qué les pareció la historia, y también otra cosita más importante, este manga se encuentra demasiado buenísimo.
el nombre, los links, hasta donde lo dejé, los capítulos, todo estará en la descripción para que lo vayan a ver si quieren continuar la historia. Pero recuerden, gente, les quiero pedir que por favor se suscriban, dejen su like y activen la campanita para siempre seguir subiéndole este contenido de calidad. Y aparte de eso, les quiero pedir una disculpa debido a que estoy durando demasiado para subir contenido, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es esto que yo voy a hacer. Miren, gente, voy a subir resúmenes de 1 hora esta semana. Si veo que le dan apoyo, voy a seguir subiéndolas, pero si no veo apoyo, voy a seguir nuevamente en subir un resumen por día, ya que ese me parece más interesante. Pero gente, espero todo su apoyo para este video, para que así siga subiendo este resumen. Sigan viendo Papi Shadow y nos vemos en un próximo video. Bye, gente.